que la economía se hace mundial y entran ya todos los capitalistas, los precapitalistas y los que no son capitalistas. China. De pronto la China comunista, que estaba aparte, entra también a formar parte del tinglado. ¿Cómo forma parte China del tinglado? De la siguiente manera. Ustedes, cuando oigan hablar que los chinos nos van a comer por los pies, enseguida están despertando en los españoles el odio a los chinos. Pero deben ustedes saber que muchas de las cosas que ustedes compran y que vienen made in China están fabricadas en China por empresas españolas. Roca, Nutrespa y así hasta 28 empresas españolas producen sus productos en China. Igual digo de británicos, de alemanes, de norteamericanos, es decir, que los chinos producen, copian enseguida. Pero mientras tanto son empresas de Occidente que producen allí y venden aquí más barato. ¿Por qué más barato? ¿Cómo están los trabajadores en China? Parece mentira que ahí diga China comunista, cosa que me extraña muchísimo. Pero el caso es que China se ha transformado en la banquera del mundo, tiene a Estados Unidos trincado económicamente, claro, tampoco puede apretar mucho porque si aprieta se carga la gallina de los huevos de oro. Y nos encontramos por tanto en una cosa muy curiosa. China invade, China y Alemania y unos cuantos países, invade de productos, pero al invadir alguien podía decir, ¿y por qué no ponemos orden en este concierto? ¿Por qué no decimos cómo organizamos la distribución? Al contrario, en estos años de la globalización se crea la Organización Mundial del Comercio, que lanza un lema, libre comercio. Los productos pueden circular por todas partes. Es el momento en que la Unión Europea y el Tratado de Maastricht permite que los capitales puedan salir de España, entrar y salir sin que el gobierno español le diga nada. Libertad de circulación de capitales, libertad de circulación de mercancías, pero no hay libertad de circulación de trabajadores. Esto está en los orígenes del Tratado de Maastricht, de Ámsterdam, de Niza, que es la base de los problemas que hay hoy. Lo que pasa es que entonces votar en contra de eso, como votó Izquierda Unida, estaba mal visto. No era una cosa agradable y por tanto recibimos insultos y una serie de críticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la globalización tampoco resolvió el problema. ¿Por qué? Porque se quedó una cantidad enorme de dinero sin invertir. No hay fábricas. Cada vez hay menos fábricas. Se reestructuran, se modernizan. Y los trabajadores que piden son trabajadores de cuello blanco. Y si son trabajadores manuales, pues los traemos de los países africanos abriendo un poquito, porque España ha crecido económicamente gracias a esos despreciados inmigrantes. Y es menester que este pueblo español sepa que ha estado viviendo, y permitan la palabra, chuleando a estos inmigrantes. Y además porque lo hemos visto con criterios racistas. Gente que ha venido a trabajar, que en su vida va a cobrar una pensión y que ha mantenido el chiringuito este. Esos que despreciamos. Pero claro, nos ha pasado un poco como el hidalgo que vivía a costa del morisco en el siglo de oro, pero estaba viviendo a costa de él. Bueno, pues eso no funciona. Entonces nos encontramos que el capital tiene que buscar una salida para colocar tanto dinero. Un dato. En 1980, desde 1980 para acá, los productos que ha creado el mundo, coches, tomates, lechugas, micrófonos, lavadoras, todo, se han multiplicado por 10. ¿Saben ustedes por cuánto se ha multiplicado la masa monetaria? Por 800. Es decir, hay más dinero. ¿Cómo es que hay más dinero? Esto lo explica muy bien nuestro compañero y economista Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Lo explica muy bien cuando dice lo siguiente: usted mete 100 euros en el banco, ¿cuánto dinero hay? 100 euros, ¿vale? Pero ahora llega un señor y le pida, oiga usted al banco, deme usted 50 euros, y de los 100 euros le da 50, y le dice, gaste usted 50, ¿cuánto dinero hay? Si yo voy a pedir mis 100 euros, el banco me los tiene que dar, son 100 euros, pero el otro puede gastar 50, ¡oh milagro!, se ha transformado en 150 euros. Pero a su vez, ese que tiene 50 euros puede prestar,
25, y de pronto donde había 100 euros tenemos 175 euros en papel. Eso se llama dinero bancario. Pero debe dar a ustedes el dinero bancario es crear dinero a fe, crear dinero porque creemos que ahí hay dinero. Esto estaba prohibido en la Edad Media porque le dieron el nombre los tratadistas católicos de usura. Hoy se permite y le dicen a la banca que tiene que tener para devolver, atención, el 2% de lo que la gente ha ingresado, el 2%. Es decir, que si la Carlota tiene ingresado 100 millones de euros, entre todos, en la caja que hay aquí o lo que haya, pues el 2%, ¿saben ustedes cuánto es? Ese dinero es el que tiene que tener guardado para responder al dinero que hay. Va circulando por fe. Es una economía que está montada en la suposición de que el dinero engendra dinero. Y eso la gente creyó que eso era lo mejor del mundo. ¿Ustedes no conocen a nadie que ha vivido en estos años de comprar pisos y revenderlos? Había los pequeños que empezaban a entrar. Esto es el reino de jauja, háganse usted fondos de inversiones, y ladrillo va, y ladrillo va. Fue el momento en que el capital tenía que invertir, pero no solamente invertía en ladrillo, invertía en la fabricación de armamento en Estados Unidos, invertía en narcotráfico, invertía en tráfico de armas, invertía en ¿Por qué? Porque el sistema tiene una lógica, además ustedes lo entienden. Yo meto dinero para ganar dinero, yo no quiero saber cómo, o no, es así. Claro, ese es el sistema, porque ocurre es que cuando nosotros decimos sistema capitalista, automáticamente pensamos que es un señor orondo con su sombrero, que lo podemos insultar. No, nosotros también formamos parte del sistema. Pobretico, los últimos monos, pero formamos parte porque pensamos con esa mecánica de pensamiento. Y el caso es que esa etapa se llama actualmente la financiarización. Y es decir, para que podamos decirlo de manera sencilla, se vive a crédito. Por eso los gobiernos se endeudan. Pero hay un momento en que la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo dice, señores, no se puede seguir así porque los precios se disparan, le tienen un miedo tremendo a la inflación y además, si ustedes van hoy con 10 euros y mañana para comprar lo mismo que han comprado con 10 euros tienen que poner 15, ¿a dónde va a llegar esto? Esa es la inflación. Entonces hay que cortar por lo sano. ¿Y qué consiste cortar por lo sano? Subir los créditos, que es lo que están haciendo, que van a cargar sobre la hipoteca. ¿Y qué es cortar por lo sano? ¿Que hay que gastar menos? Bueno, pues hay que gastar menos. Y hay dos maneras de gastar menos, suponiendo que haya que gastar menos, que eso sería discutible, pero bueno, vamos a hacerles caso. Hay dos maneras de gastar menos, lo tienen ustedes en su casa. O ustedes ahorran, o ustedes ganan más dinero, se buscan otro trabajo. Claro, si ustedes gastan menos, tienen que decir de dónde corto, de qué tipo de comida, de qué tipo de cerveza, de qué tipo de diario. Y si ustedes quieren que ingresen más, pues ustedes tienen que buscarse trabajo. Pero en el caso ¿qué es en los estados? Los estados ahorran cuando gastan menos. ¿Y dónde pueden gastar menos? Está muy claro. Los jubilados, los funcionarios, la sanidad, la educación, las carreteras. Bueno, pero ¿y no podíamos entrar más dinero? Sí. ¿Cómo? Los impuestos. Pues se suben los impuestos y la pregunta dice, ¿a quién? ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando hablan de que no hay que subir los impuestos, todos decimos, sí, eso, ole, ole, no hay que subir los impuestos? Y nunca nos da por preguntar, oye usted, ¿a quién se los quiere usted subir? Eso no lo preguntamos. Nos creemos que cuando dicen que no suben los impuestos, somos nosotros, que estamos equivocados. Por ejemplo, la gente que tiene dinero invierte en una cosa que se llama sociedades de inversión de capital variable, las SICAV, que mientras el capital paga el 18%, estas inversiones pagan el 1%. Eso no se toca. El Congreso de Inspectores de Hacienda celebrado hace un año y medio en Valladolid, pues estimó que se defraudan al año cerca de 80.000 millones de euros, casi nada. La economía sumergida, ¡ay, la factura sin IVA! Ahí estamos también metidos nosotros, también formamos parte de ese engranaje, es decir, una manera muy miserable, muy pequeñita, pero formamos parte, y demás, impuestos de sucesiones, impuestos de transmisiones, eso no se puede tocar. ¿Por qué no se puede tocar?
Porque dice el gobierno, miren ustedes, si yo le toco al capital, este se me va. Y por tanto, si yo le aumento al capital, el capital, como es libre de pasar la frontera, que ya no hay, con Portugal o con Francia, pero la culpa la tienen aquellos que firmaron el Tratado de Maastricht y este tipo de Unión Europea, que firmaron una Unión Europea donde el capital se iba paseando libremente dentro de la Unión Europea, pero no hicieron una política fiscal común. Esa fue la tragedia de Maastricht, que la inmensa mayoría de fuerzas políticas y sindicales se tragaron como auténticos tontillos. Ahora lo estamos pagando. Por eso dice el gobierno, no puedo, claro. Pueden ustedes decir, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Sí, se reúnen el G20, el G8, el G15, dicen grandes palabras, meterle mano a los paraísos fiscales, pero no hacen absolutamente nada. Bien, esta situación que ustedes la están viendo, yo no estoy describiendo nada extraño de otro planeta, ¿qué perspectiva tiene? Pues yo le aconsejo a ustedes que lean todos los días un periódico o que se metan en las páginas de internet y busquen algunas revistas que hay que explican cosas, porque este común amigo nuestro, llamado Pedro Montes, economista del Banco de España, ya jubilado, cuando lo trajimos a Córdoba hace 4 años, nos dijo lo siguiente: estamos entre la catástrofe y el caos. Lo llamé anoche. Pedro, lo que yo estoy estudiando, que yo no veo aquí hay algo, me ha contestado hoy. España va a caer, más tarde o más temprano. Porque además es lógico, es lógico. Si el Estado español tiene que poner cada trimestre un montón de miles de millones de euros, ¿de dónde los saca? Porque si le va a rebajar más las pensiones en Portugal, las pensiones por encima de 1.500 euros las van a gravar. Van a quitarle más dinero a los funcionarios. De la banca no pasa nada, no mencionan nada. Bueno, cuando la gente gane menos, ¿saben ustedes cómo se llama esta situación? No, es que la gente ahorra. ¿Cómo que ahorra? Quieren decir lo siguiente, que la gente ya no gasta como antes. Se está dando cuenta de lo que hay y entonces coge y mete el dinero en el calcetín. Ya ni siquiera lo mete en el banco porque no sabe lo que puede pasar. Eso se llama ahorro. Pero ¿qué ocurre cuando la gente, en la hipótesis de la economía, ahorra mucho? Que no se invierte, por tanto no hay economía que funcione. ¿Y qué ocurre? Que no se fabrica, y si no se fabrica, ¿qué hay? Que hay gente que va al paro, con lo cual que hay gente que va al paro, el Estado, en el caso de que dé un seguro de desempleo, tendrá más gastos. Está en la rueda de la espiral, tremenda. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué van a hacer? Pues ya han lanzado la primera eco, el copago, que la gente paga algo de la seguridad social, y la gente se lo cree. Pero señores, compatriotas míos españoles, si ustedes ya están pagando la seguridad social, no sean tontillos. Si a ustedes le quitan los impuestos, ustedes pagan la seguridad social. ¿Por qué entran? Es la moral del pobre, del esclavo, que encima lo que le dice el amo entra a creérselo. Si ustedes, esto que tenemos de seguridad social y de escuela, lo estamos pagando nosotros, que no lo paga nadie. No, pero hay que pagar. Y lo dicen además gente con dificultades económicas. Yo he escuchado a funcionarios decir, hombre, es que alguien tiene que sacrificarse. Claro que sí. Vamos a empezar. Don Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, usted el primero. Don Francisco, usted el segundo, tercero, y después voy yo. Pero claro, yo sé que eso es más duro, más difícil, pero realmente es lo más justo. Pues bien, esta es, grosso modo, ya cuando se me pregunte, ya iré contestando, pero esto, ¿qué salida va a tener? Vamos a ver. Nuestra civilización occidental, en los últimos 20 años, son justamente los años esos que me pilló a mí de diputado en Madrid, donde tuve la suerte, por lo menos por la experiencia acumulada, de tener que debatir de cosas de economía con el señor Solbes, que fue ministro ya con Felipe González, con el propio González, después con el señor Montoro, con los ministros de economía que ha habido a tenor del presupuesto. Y entonces, en aquellos tiempos, yo estaba visto, y todos mis compañeros, como unos auténticos indeseables. Porque, miren ustedes, señores, ustedes nos han enterado que el mundo funciona por 3. La competitividad, hay que ser competitivo.
El crecimiento sostenido, hay que fabricar cosas. Y, naturalmente, el tercer Dios, que aquí el mercado. Vamos a explicar lo que son los tres dioses. Hay que ser competitivo. Niño, tienes que ser el primero. Vale, esto puede funcionar al nivel social. ¿Pero qué es el nivel económico? Al nivel económico significa que España tiene que exportar más que importa. Tenemos una trampa. Se llama la balanza por cuenta corriente. Con el exterior, si la memoria no me es infiel, cerca de los 2 billones de euros. Porque compramos más que vendemos. Luego, usted hay que ser competitivo. Fíjese cómo funciona esto. Es decir, si queremos salir, tenemos que vender más que comprar. Ya estamos instalados en la competitividad. Vamos a seguir esa carretera. ¿A dónde nos lleva? ¿Y cómo vendo yo más que los alemanes? No tengo dos caminos. O fabrico mejor que los alemanes o fabrico más barato. Yo no sé de otro camino. ¿Qué significa fabricar mejor que los alemanes? Que mucho tiempo atrás yo tuve que haber invertido dinero en lo que se llama investigación, más desarrollo y después otra D pequeñita que se le ha puesto. Una I, perdón. ¿Y eso qué significa? Que durante muchos años el gobierno ha tenido que poner dinero para que haya investigadores, para que haya buenas lavadoras, porque detrás de una lavadora, de un frigorífico, de un televisor, hay muchos hombres y mujeres investigando para que un día aparezca una pantalla de un tipo. Es decir, hay gente que tiene que cobrar porque investiga, y esto en España se ha abandonado. Por tanto, ahora, en frío, intentar producir mejor que los alemanes, parece que no. Pues produzcamos más barato. ¿Y qué es producir más barato? Producir más barato es que los costes laborales unitarios o que los costes sean más baratos. ¿Y cómo puedo yo producir más barato? Pues puedo producir más barato si le pago menos a la seguridad social por mis trabajadores, si mis trabajadores cobran menos o si mis trabajadores trabajan en la misma hora y tienen mayor productividad, producen más. Pero en definitiva, si mis trabajadores ya no cobran lo que tienen que cobrar, y dicen, bueno, pudiera ser, pero usted, gobierno, me garantiza que los precios no van a subir. No, los precios si suben es cuestión del mercado, es decir, que a usted le dice al trabajador que no le sube el salario, que usted gane menos, pero usted no le garantiza de que los precios suban. Esto es lo que hay ahora negociando, palabra tremenda, las centrales sindicales y las grandes empresas, negociando si es posible que lo que se llama la productividad de los trabajadores pueda aumentar. Pero claro, la productividad, entren ustedes en Internet esta noche y pongan ustedes la palabra productividad y le explican, no es ni más ni menos que la capacidad de producir por un tiempo más cosas. Y entonces, causas de la mejor productividad, las relaciones laborales, la capacidad técnica, la innovación tecnológica y, en último lugar, los salarios. Se colocan los primeros. Bien, ya tengo una primera salida. Esto es la competitividad. Pero además, fíjense ustedes dónde está la locura. Si estamos en un mundo que ya es pequeño, que un euro lo mete usted hoy aquí y aparece dentro de, ¿qué digo yo?, 15 minutos, como el otro día nos dijo Juan Torres en una conferencia en Singapur o en Shanghái, aparece allí, reflejado. Si esto es así, si yo tengo que venderle a los demás países más que yo comprar, esto no puede ser. Alguien tiene que comprar. ¿Ustedes se imaginan que los que estamos aquí somos productores y todos tenemos que vender más que comprar? Esto no puede ser. ¿A quién le vendemos? Somos nosotros los que estamos. Alguien tiene que comprar más que vender. Pues eso no lo dicen. Y el público se lo traga. Los comentaristas se lo tragan. Oiga usted, la competitividad, el vender más, no puede ser predicable para todo el planeta. Hay que ser competitivos, hay que ser competitivos. ¿Cómo? Abaratando el producto. La siguiente idea, el crecimiento sostenido. Este es uno de los eslogans más falaces que yo he conocido. Y me recuerdo ahora de determinados debates. La economía tiene que crecer. Vale. ¿Qué es crecer la economía? Producir más cosas. Vale. ¿Y quién las va a comprar? No es ninguna casualidad que cuando yo he empezado he dicho que ustedes van al supermercado, los que hay aquí, y están llenos de cosas. Y van ustedes y pasan por la puerta de un concesionario de automóviles y los cogen ustedes para que compren un coche. Es decir, que hay un montón de cosas que se están produciendo. ¿Cómo vamos a producir más? Pero vamos a ver, ¿que vamos a producir más qué?
Porque el producir más, esto se mide con una cosa muy curiosa llamada el PIB, el Producto Interior Bruto. Permítame una anécdota que suavice mi intervención, pero que nos da una idea de dónde estamos. Bélgica, Dinamarca y Holanda, hace año y medio le pidieron al Estado español que metiera en su PIB, el PIB español, es decir, el PIB es lo que se produce en España, los sueldos de los funcionarios, las lechugas que se hacen, el trigo, los automóviles, todo. Está 1,1 billones de euros. Le pidieron a España que por favor metiera en el PIB el ingreso por narcotráfico y prostitución, porque ellos lo meten. Es decir, la prostitución es una industria que produce dinero y el narcotráfico igual. ¿Por qué esos países le pidieron a España que metiese la prostitución y el narcotráfico? Por una razón muy sencilla. El país que tenga más PIB paga más por estar en el club de la Unión Europea. Y le decían, España, usted recibe más dinero que el que cuenta. Pues bien, ¿qué quiero decir? Que el PIB no me dice nada. Yo puedo crecer económicamente fabricando bombas atómicas o fabricando alimentación. El PIB es un número. Me dicen las cosas que se producen y yo, tantas pesetas o tantos euros, pero no me dice qué es. Recuerdo que en el año 86, cuando yo era candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, se hizo un pequeño estudio en la comarca de Algeciras y el primer indicador del PIB era el narcotráfico al por menor, la papelina, el coleguita. Eso es lo que producía más dinero. Por tanto, el PIB sirve, pero además otra cosa, ¿producir cuándo? ¿Quién lo compra? ¿Quién compra? ¿Ustedes no han visto cómo están los sectores que ya no se puede producir más? Porque el problema es quién lo compra. Por tanto, el crecimiento sostenido, eso es una parte. Otra es, ¿y cómo se crece? ¿A costa de qué? Del aire, del agua, la contaminación, el problema medioambiental que supone un crecimiento sostenido. Y 3, el dios mercado. Este es el más gracioso de todos, porque uno pregunta, bueno, ¿quiénes son los mercados? Todos miran, yo no he sido, pero alguien será. Los mercados no tienen nombre, aparentemente, sí, se llaman Emilio Botín, Francisco González, las multinacionales, tienen nombre y apellidos. Tienen nombre y apellidos, además, protegidos por las autoridades. Le voy a dar la última información recogida de un libro de Juan Torres. Don Emilio Botín, pues hace 2 años, a través de unas operaciones en absoluto ni limpias ni honestas, fue pescado por el abogado del Estado, los inspectores de Hacienda, porque para justificar un dinero que no se justificaba, puso como perceptores a gente que ya había muerto. Cuando esto se demuestra, se le empieza a incoar expediente y se le piden a don Emilio Botín 170 años de cárcel. Cuando esto está así, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, le dice al abogado del Estado que suspenda inmediatamente toda acción contra el señor Botín. El abogado está bueno, si usted, que es la vicepresidenta del Gobierno, cree que el Estado no ha sido estafado, me da la orden. Quiero decir a qué niveles estamos funcionando, donde el robo está siendo protegido. Y digo la palabra protegido a efectos notariales o en el caso de denuncia de mis palabras. El robo está siendo protegido. Pues bien, a lo que voy. El mercado es la excusa con que se toman determinadas medidas. El Rodríguez Zapatero le ha dicho, es que los mercados aprietan a España. Pero ¿cómo funcionan los mercados? Hay unas figuras que yo no dudo en tratar de semidelincuentes, que son las agencias de calificación. Vamos a ver, ¿qué es una agencia de calificación? Unos señores que montan una oficina y se dedican a decir, la deuda de España, esa no es buena, estos no están en condiciones de pagar. La deuda de Inglaterra, sí, inviertan ustedes en deuda inglesa. ¿Y quién lo dice? Yo. Ahora bien, ¿y quién nos dice que los tales agencias de colocación, entre ellas la Modis, no han recibido un sobre para que califique? ¿Saben ustedes que las hipotecas basura de Estados Unidos 2 meses antes fueron calificadas con la triple A, en el sentido de que eran las más beneficiosas para el inversor? Pues estos son los que mueven a los gobiernos.
Lo que digan las agencias de calificación son como los brujos, y gobiernos enteros se inclinan la cabeza. Claro, esto ya nos sitúa en algo que inquieta. ¿Para qué yo elijo un gobierno? ¿Para qué se nos convoca a elecciones y se habla de la Constitución si quien va a gobernar mi país es unos señores que no tienen nombre y que no se presentan a elecciones? Esta es la situación actual. Bien, para ir ya entrando en la recta final. ¿Y esto cómo se le llama? Crisis económica. ¿Dónde están los responsables? La gran banca, fundamentalmente. En esto yo recuerdo lo que me decía mi fallecido amigo el juez Navarro. Julio era juez. Yo no tengo duda, no sé quién es más delincuente, si el que roba un banco o el que lo funda. No tengo ninguna duda que el que funda un banco es más delincuente. El pobre juez llevaba razón. Pero el caso es que, ¿a dónde nos lleva esto? Porque esto es una crisis económica tremenda. Pero nos encontramos que hay una crisis medioambiental. Bueno, lo que ha pasado en Japón es un episodio tremendo, pero los mares contaminados, las aguas, el planeta. Hay una cosa, un concepto que se llama huella ecológica, que es lo que necesita cada ser humano para poder subsistir, medido en terreno. No sé si es 2 hectáreas o 1,7 hectáreas. Nosotros en España tenemos cada uno 7 hectáreas. Estados Unidos 20 hectáreas y otros tienen, claro, 2 metros cuadrados. Son Bangladesh y otros. Pero después hay una crisis demográfica. ¿Saben ustedes que somos 6.800 millones de habitantes en el planeta? Y que